Sí, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, yo la escucho bien, nomás no la... Bien, muchas gracias. Estamos aquí en vivo en las redes sociales, en nuestro canal de Los Ángeles Press. Soy Guadalupe Lizárraga y vamos a entrevistar a José Luis Ávila. Él es esposo de Nestora Salgado García, la comandante Nestora, como se le identifica en la comunidad de Olinalá, Guerrero. Nestora Salgado García fue detenida arbitrariamente por las Fuerzas Armadas de México bajo el pretexto de haber denunciado, haber detenido a una persona que cometió un delito, un síndico del PRI, Armando Patrón Jiménez, y con ese delito fue imputado como secuestro. Fue detenida el 21 de agosto de 2013 y llevada en el mismo día en helicóptero a la ciudad de Chilpancingo, después a Acapulco, donde le hicieron firmar unos documentos sin que ella los pudiera leer. Después fue internada en el penal de alta peligrosidad El Rincón de Tepic, Nayarit. Nestora Salgado fue la organizadora o una de las organizadoras de la policía comunitaria en Olinalá, y la arbitrariedad del gobierno mexicano se debe, según las denuncias de sus propios policías comunitarios, de pretender o querer desarticular esta institución, la policía comunitaria, para poder seguir con el crimen como secuestros y vínculos con el narcotráfico, que es lo que también estaba denunciando la policía comunitaria de Olinalá, sobre todo el alcalde Eusebio González, vinculado al narcotráfico, narcomenudeo, prostitución de jóvenes ahí en la comunidad. Es un asunto bastante serio, es un asunto que además se está tornando un conflicto internacional debido a que Nestora Salgado García tiene la doble nacionalidad, es ciudadana estadounidense y su residencia permanente está en Seattle. Ahora mismo damos entrada a la bienvenida a José Luis Ávila. Buenas noches, José Luis. Sí, buenas noches, señora Guadalupe. Pues quisiera que yo he estado informando por las redes puntualmente. También está con nosotros el abogado de Tlachinoyan, la organización de derechos humanos, una organización internacional con sede en Guerrero. Queremos darle la bienvenida también al abogado Vidulfo, si nos puede presentar también a la organización, que él tiene más elementos. Sí, buenas noches. Efectivamente, bueno, mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, soy coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, aquí con ya 19 años de estar luchando por los derechos humanos de los pueblos indígenas de Guerrero. Muchas gracias, bienvenido. Pues José Luis, vamos a empezar a poner, actualizar a la gente, a los usuarios que nos han seguido con este caso de la comandante Nestora. Sabemos que el día de hoy usted entregó un documento, entregó una carpeta de información o la ha estado difundiendo. ¿En qué va la historia? ¿Usted cuántos días de huelga de hambre lleva? Mire, ahorita completé 13 días, pues prácticamente ya voy para los 14 días en huelga de hambre. Las carpetas, apenas hoy logramos juntar todos los documentos. Tengo 4 carpetas listas con la ley 701 ya traducida al inglés, y mañana emprendemos todo el día para tratar de entregarlas tanto en el Senado como en el Departamento de Estado. Sí. ¿Hasta ahora ha tenido alguna razón? Sabemos que la senadora Patricia Murray y María Candwell estuvieron en contacto con usted y con la Embajada de Estados Unidos para coordinarse en la defensa de este caso. Sí, recibimos, incluso ayer recibimos una carta de la senadora Patty, donde se compromete a ayudarnos en todo lo que sea necesario en este caso. Mañana incluso se van a entregar también documentos en la oficina de María Murray, Canwell, perdón, y Patty Murray. Mañana se van a entregar también estas carpetas en las oficinas de Seattle.
¿Nos puede explicar cuál es el contenido de la carpeta? Mire, la carpeta lleva una petición y explicándoles un poco sobre el caso. Lleva la ley 701 traducida al inglés. Lleva una minuta del gobernador donde respalda supuestamente a la CRAC con todas sus firmas. Lleva información que se ha difundido en los medios. Lleva un paquete como de unas 2,000 firmas donde se hace la petición para la pronta liberación de Nestora Salgado. ¿Y cuál es la respuesta que ha tenido usted de la gente? Ha hecho una huelga de hambre prácticamente itinerante porque empezó en Seattle y ahora está en Washington, D.C., pasó por Nueva York. ¿Cuál ha sido la solidaridad de la gente? ¿Ha mostrado sensibilidad al respecto? Sí, me he encontrado con mucha gente buena que me ha apoyado, que me ha ayudado en el transcurso de estos 14 días. Muchas personas de raza blanca se comprometieron a mandar cartas de petición a sus senadores locales o del estado para que intervengan en este caso. Sí. Abogado, tenemos un documento, encontramos entre la investigación que hemos estado haciendo en este caso de la detención de Nestora Salgado, encontramos un documento, una minuta de trabajo que contiene las firmas del gobernador Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero, junto con las del Congreso local, el representante o el líder del Congreso local, y están las firmas de los representantes de la policía comunitaria en una minuta de trabajo en la que se reconoce pues la coordinación de todas las instituciones en las que participa la policía comunitaria. ¿Esto no sería una prueba de que el gobierno acepta legalmente la policía comunitaria? Aparte hay una ley que la faculta. ¿Podría explicarnos un poco el sentido de esos documentos? Sí, mire, definitivamente, aunque el gobernador no hubiese reconocido el trabajo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pues existe todo un marco legal. Además existe toda una razón de ser de los pueblos indígenas, un proceso organizativo, una visión, una cosmovisión, una forma de organización social que data de antes de la colonia en México. Entonces esta situación ha sido recogida, esta cosmovisión de los pueblos, esta forma de organización social y política ha sido recogida por los diversos tratados internacionales. Me estoy refiriendo al Convenio 169, a la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y otros instrumentos internacionales. La propia Constitución en su artículo 2 establece la libre determinación de los pueblos para tener sus propias formas de organización social y para castigar los delitos. Y más aún, pues en 2011 se legisló esta ley de que hablaba José Luis, y bueno, esta ley expresamente faculta a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias como un ente indígena que tiene facultades de procurar, administrar y reeducar socialmente a los transgresores de la ley en su territorio comunitario. Entonces, además que tiene ya 18 años trabajando y que ha dado señales de un claro revertimiento del delito y el establecimiento de la paz y la seguridad comunitaria en las regiones donde impera esta policía comunitaria. Luego entonces, bueno, la compañera Nestora y todos los pobladores de Olinalá se adhirieron a la policía comunitaria en este año, y desde ese momento que ellos se adhieren, tienen un marco de protección de las leyes internacionales a que me acabo de referir y a la ley 701, y máxime que en México hubo una reforma de derechos humanos que incorpora a los tratados internacionales a la legislación nacional, y bueno, todos los tratados forman parte de un bloque de constitucionalidad que el gobierno está obligado a respetar.
Sí. Entonces, con este convenio 169 internacional, el que está mencionando ahora mismo, le faculta otra protección a Nestora Salgado, además de su ciudadanía estadounidense, de cualquiera, si aún no tuviera la ciudadanía, de todos modos podría ser, digamos, defendida a nivel internacional. Sí, claro, ella puede ser defendida a nivel internacional porque, como ya dije, existen estos convenios firmados en el seno de Naciones Unidas, en el marco de los Estados americanos. También se ha discutido el tema de los pueblos indígenas y se ha discutido el derecho que estos tienen para organizarse en el marco de su autonomía y en el marco de su libre determinación, porque son especificidades culturales que en sociedades democráticas y multiculturales los gobiernos deben de respetar. Deben de respetar la forma autónoma de organización social, y en este caso la forma autónoma y la libre determinación de los pueblos para tener su propio sistema de seguridad y justicia, tal y como lo han estado haciendo los pueblos indígenas en Guerrero desde el año de 1995, como lo ha estado haciendo la CRAC, y que, repito, ha demostrado revertir la delincuencia en su zona de influencia en un 90%, situación que el gobierno del estado, con todos sus cuerpos de seguridad y con todos los recursos, pues no ha podido hacerlo en muchos años, ¿no? Entonces, hoy en día eso es lo que la población de Guerrero resiente, lo que la población de Guerrero ve como una contradicción del gobierno federal, que mientras la delincuencia se pasea, mientras la delincuencia anda galopante en el estado de Guerrero, pues bueno, el actuar del ejército mexicano y los cuerpos de seguridad se orientan a desarticular a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, lo cual, pues, a los ojos de la ciudadanía de Guerrero, eso es lamentable y es preocupante. Sí, entonces aquí lo que llama la atención, sobre todo porque el esposo de Nestora Salgado, José Luis, ha emprendido también pues una campaña, un activismo por la liberación de su esposa, pero llama la atención que todas las denuncias han sido contra el gobierno mexicano, en este caso específico desde el alcalde hasta el gobernador del estado. Y a esas denuncias contra el gobierno también se han adherido policías comunitarios de otras comunidades, por ejemplo el de Tixla, Gonzalo Medina, ha hecho denuncias puntuales sobre los funcionarios públicos. Estas denuncias contra el gobierno mexicano desde el plano internacional, ¿cómo podrían enfrentarse? Sabemos que desde México es una causa perdida. El gobierno mexicano goza de plena impunidad en materia de derechos humanos. Usted, que es abogado, en este sentido, ¿estoy en lo cierto o puede darme una opinión al respecto? Sí, mire, yo creo que efectivamente en Guerrero principalmente es un estado donde hay una concentración del poder político en pocas manos y, bueno, donde el poder judicial carece de imparcialidad, de independencia. A menudo es utilizado por la clase política, por el poder ejecutivo, para reprimir a la oposición política. Eso ha sido históricamente y lamentablemente no hemos podido romper todavía con estos esquemas, con esta visión de utilización de los sistemas de justicia al servicio de la clase política. Hoy lo estamos nosotros viviendo con Nestora. Hoy se está viendo cómo todo este aparato de justicia, ¿no?, que debe estar orientado hacia a la seguridad, a la tranquilidad de los guerrerenses, se utiliza para desarticular un proyecto de seguridad y justicia comunitaria como la CRAC, como el proyecto que los compañeros de Olinalá y Nestora pues forjaron a fines y a inicios de este año. Entonces, eso es preocupante. Yo creo cómo se pudiera hacer desde el exterior. Pues yo creo que desde la comunidad internacional deben de estar atentos y se deben hacer exhortos al gobierno mexicano para que respete la imparcialidad e independencia, para que respete las reglas del debido proceso y para que se respete la autonomía de los pueblos indígenas para tener sus propios sistemas normativos, como ya lo dije, ampliamente reconocido en diversos tratados y en nuestra propia legislación nacional, la Constitución y la Ley 701, porque
De no ser así, pues entonces estamos hablando que estamos viviendo en un estado autoritario, que estamos viviendo en un estado que en lugar de ir progresando en el respeto progresivo a los derechos humanos, pues se va caminando hacia atrás. Y México ha firmado una serie de compromisos, ha firmado una serie de tratados en el que muestra una cara de un Estado democrático al exterior, pero que aquí en Guerrero eso no se está reflejando. Entonces habría que hacer un llamado de atención al gobierno mexicano a que respete todos estos tratados internacionales que firma, ¿no? Entonces, porque si no, bueno, estamos hablando de un doble lenguaje que por un lado al exterior pues muestra una cara de ser un Estado que se está abriendo a la democracia, que está en vías de desarrollo, mientras que al interior pues se dan estos actos reprobables a todas luces que solamente tienen lugar en los estados totalitarios y autoritarios. Sí. José Luis, ¿hasta dónde va a llegar usted con la defensa o con la denuncia pública internacional de la detención arbitraria de Néstor Salgado? Mire, yo voy a seguir tocando puertas y voy a seguir denunciando esto, porque esto no nomás es en contra de mi esposa, es en contra de todas las comunidades indígenas, que lo único que están haciendo es tratar de defenderse de la delincuencia organizada. Yo pienso que las comunidades indígenas son una de las sociedades que más ha sufrido tanto el hambre por falta de pan y el hambre de justicia. Y yo pienso que ya es tiempo de decir ya basta. Entonces voy a seguir denunciando, yo pienso, hasta que alguien me escuche, hasta que alguien voltee la cara y vea lo que está sucediendo en el estado de Guerrero. Seguir con una huelga de hambre tantos días y como es un proceso, queremos entender, por lo que está comentando el abogado, es un proceso largo, no es un proceso inmediato, es una lucha pesada contra el Estado mexicano. La huelga de hambre podría atentar contra su salud. ¿Usted ha considerado cambiar de estrategia de protesta? Mire, hasta ahorita todavía no lo he planeado, pero seguiré ahorita, no lo sé, mañana pasado decida detenerla. Eso lo haré cuando lo considere oportuno, pero por lo pronto seguiré. Sí. ¿Y cuál sería la siguiente ciudad o se quedaría ahí en Washington DC hasta tener una respuesta más favorable? Pues ahorita aquí es de seguir aquí, de llegar juntos y esperar que alguien se comprometa, que alguien diga que va a poner los ojos en Guerrero y en toda la situación que se está viviendo, especialmente lo que estoy. Consideramos que no hay argumentos jurídicos de peso para con la configuración del delito de secuestro y que más bien el tratamiento de nuestra es injusto y que obedece a razones de político y que eso en las sociedades democráticas en las que se respeta el debido proceso no debe acontecer. Muy bien. José Luis, ¿algo más que quiera comentarnos a nuestro público que no le haya yo preguntado? Pues yo pienso que todos es hora de alzar todos la voz y decir ya basta ante tantas injusticias, porque así como mi esposa está ahorita presa por un crimen que no cometió, así hay miles de mexicanos. Entonces yo pienso que ya es tiempo de que todos nos pongamos bien y digamos ya estuvo bueno de tanta injusticia en México. Sí, muy bien. Pues les agradezco mucho a los dos su tiempo. Estamos aquí pendientes. Los Ángeles Press ha estado desde el inicio en la
en la denuncia mediática, en la denuncia pública, en las redes sociales, sobre el caso de Nestora Salgado, y por favor sientan este medio suyo, que es un medio alternativo para la defensa de los derechos humanos y la democracia en Latinoamérica. Agradezco la atención, buenas noches. Gracias, muchas gracias, Guadalupe. Gracias a Luis Monroy por ayudarnos técnicamente. Gracias.